Bueno, don Henry Merán, legislador del PLD por San Juan de la Maguana. Es sanjuanero. Mira qué cosa, es sanjuanero. Sanjuanero. De esa segunda generación. Como yo huyo por razones obvias, yo quisiera nada más preguntarle, en este momento el PLD se mantiene al borde de la división. ¿Sí? Buenos días. Buenos días, mis distinguidos amigos. Pero déjeme preguntar, no puedo preguntar. Mira, por ejemplo, Claro, el PLD se mantiene, Henry, al borde de la división. ¿Tú consideras, tú que estás en la vorágine del tema? Bueno, yo creo que usted comenzó, ¿verdad?, bastante activo, con una pregunta que por lo menos a mediados, a mitad de la entrevista o al final es que uno por lo menos... Le rompió el esquema el hombre. Me entró, don Orión me entró de frente, con fuerza. De ninguna manera, el Partido de la Liberación Dominicana es un partido con una visión de Estado, de país, de compromiso social con la estabilidad, la prudencia, la concordia del pueblo dominicano. Y perfectamente sabe y ha demostrado que en su unidad es que está la clave del éxito político electoral que ha tenido en toda su historia. La unidad para los PLDistas, nuestra compactación interna es sagrada. Y a pesar de las diferencias lógicas y naturales, no entendibles en algunos casos por determinados argumentos, a pesar de eso, el Partido de la Liberación Dominicana nunca ha entendido ni entenderá que pueda poner en juego su compactación e unidad interna. Nosotros, desde luego, tenemos al interno del Partido de la Liberación Dominicana dos grandes equipos, dos grandes fuerzas políticas, otros le llaman corrientes, ¿verdad?, tendencias, pero nosotros le llamamos fuerzas, equipos políticos al interno del Partido de la Liberación Dominicana, que están lideradas por los dos grandes líderes, no solo del partido, sino del país, el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. Estos equipos, desde luego, uno está ejerciendo el gobierno dominicano, dirigiendo el Estado dominicano, y otro equipo, desde luego, es al que nosotros representamos y formamos parte, estamos procurando seguir la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y el buen gobierno que también ha desarrollado el presidente Danilo Medina, que lo inició este buen gobierno PLDista, el presidente Leonel Fernández. Entonces, estas diferencias son de tipo coyunturales y electorales de cara al ejercicio del poder, que lógicamente se presenta un proceso electoral en el año 2020, y nosotros, el equipo del presidente Leonel Fernández, perfectamente entendemos que los compañeros del equipo del presidente Danilo Medina, pues como nosotros entendimos en el año 2012 que había que pasar la antorcha por un tema constitucional y el cual respetamos y avalamos, pues evidentemente los compañeros que obedecen al equipo del presidente Danilo Medina así lo entenderán también, de que hay un impedimento constitucional y que la vía más corta, más fácil, y que el pueblo dominicano aspira, necesita y está esperando, es que el presidente Leonel Fernández se convierta en el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Por vía de consecuencia, aquellos que apuestan a la división del Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que tienen que cambiar de mesa o variar la apuesta, porque sin lugar a dudas el PLD no se va a dividir como organización política, porque nuestra unidad es sagrada para nosotros, y en ese sentido el PLD, con esa visión que tiene, va a seguir dirigiendo con el presidente Leonel Fernández en el año 2020 los destinos nacionales. Mirá, antes de que llegue ese momento en que se tome la decisión, que el partido tome la decisión de cuál va a ser su candidato, tiene que salvar una situación, una coyuntura interesante, que es la que le da, o la que presenta la ley electoral, junto con la ley de partido, que es el caso de la convención interna de los partidos. Se habla de padrón abierto, semiabierto, y ha habido una discusión en esa dirección, y extrañamente vimos ahí como después de la reunión del comité político donde se anunció que iba a haber que el paso se dirigía hacia que iba a ser semiabierto. Ahora se dice que eso no se discutió ahí, que ya se había discutido antes, que el asunto es que va a ser abierto. ¿Cuál es la situación con relación a ese impasse? Porque hay confrontación de ideas ahí, que incluso eso, valga la redundancia, incluye a la secretaria de organización del partido, que dice que eso no es así.
Sí, lo que se aprobó en la ley 3318 es la concurrencia a primarias como modalidad que pueden utilizar los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir sus candidatos a cargo de elección popular. Son 4 modalidades: primaria, asamblea de militantes, asamblea de delegados o encuesta. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana eligió primaria con la modalidad de elección de padrón de la Junta Central Electoral, o sea, abierta, que es lo que típicamente se conoce como padrón abierto. Ahora bien, en la presencia o con la implementación de un padrón abierto, ciertamente ocurre lo siguiente en la práctica, y es que un partido puede contaminar el proceso eleccionario de otro si no se segrega, si no se extrae del padrón general de electores los padrones de los partidos que concurren con padrón cerrado. ¿Qué significa esto? Al ser, y estoy hablando desde el punto de vista técnico, de acuerdo a lo que estuvimos viendo en la ley de partido. Desde el punto de vista de lo que establece la ley, los procesos primarios todos son simultáneos, con padrón abierto o cerrado. Esto provoca que al existir un padrón abierto y 1, 2 o 3 cerrados, como en este caso, pueda un partido contaminar el proceso del otro, sobre todo el partido que concurre con un padrón abierto. Y lo que se ha estado proponiendo, lo que se ha estado ideando, en este caso solicitándole a la Junta, es que de ese padrón abierto, que permanecerá abierto, simplemente se extraiga los militantes, los miembros del padrón cerrado que estará colocado al lado de la mesa electoral. Porque estamos hablando que bajo el esquema que está aprobado y el reglamento que aprobó la Junta Central Electoral, cuando usted se dirija a la mesa electoral, es bueno desde el punto de vista gráfico esto, saberlo y explicarlo. Cuando usted se dirige a la mesa electoral, se le va a preguntar en este caso por quién va a votar. Bueno, pues bajo el sistema automatizado aparecerán los candidatos del PLD, del PRM. Ahora bien, lo que se procura es que un padrón o el esquema que esté con padrón abierto no sea contaminado con los militantes o la membresía de los partidos que concurren con padrón cerrado. Yo entiendo que el padrón sigue siendo abierto, simplemente se segrega y se limpia, se depura, y eso fortalece, sin lugar a dudas, fortalece los niveles de transparencia. Y de credibilidad del proceso. Y de credibilidad del proceso, no solamente de transparencia, porque ya uno sabe que si se extrajo la cantidad de los que van en un proceso comercial cerrado del total general, ya eso no van a poder intervenir. Por supuesto. Lo que en el fondo se procura, como usted bien señala, es transparencia, diafanidad y claridad en el proceso. ¿Y eso se sometió a la consideración de la Junta? Bueno, porque ese es el problema ahora. ¿Quién somete eso? Porque hay una división de criterios al interior del partido. Bueno, quien somete en términos estatutarios cualquier comunicación en nombre del Partido de la Liberación Dominicana, la tramita el secretario general a la firma del presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es el procedimiento ordinario. Eso no se ha producido. Hay que ver, hasta ahora la comunicación no se ha enviado a la Junta Central Electoral, por lo tanto la Junta todavía no está en capacidad de decidir o darle aquiescencia o aceptar la solicitud del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en definitiva, lo importante es que el partido como institución política se está preparando para un proceso primario y desde luego la fuerza que encabeza el presidente Leonel Fernández va a concurrir a ese proceso primario en cualquiera de las circunstancias que se presente. Es bueno señalar esto. En cualquiera de las circunstancias. Si el padrón termina no segregándose, es decir, que contiene la militancia desde todos los partidos abiertos pura y simplemente, pues desde luego nosotros vamos a concurrir, el presidente Leonel Fernández participaría. Si se segrega, también participaría con cualquier precandidato de los compañeros que están aspirando al interno del Partido de la Liberación Dominicana, también participaría en cualquier circunstancia. El presidente Leonel Fernández se va a convertir en precandidato, ganará la candidatura presidencial del 6 de octubre y desde luego será el próximo presidente de la República a partir de agosto del año 2020. Usted participó en las comisiones que dieron origen a los proyectos ya terminados de ley electoral y de partidos. Sería bueno que usted nos haga un repaso
de las etapas que siguen a partir de este momento, para que tengamos una idea clara de cuán cerca están cada uno de los pasos comiciales que nos llevarán hasta la elección final del presidente de la República. ¿Cuál es el paso que sigue ahora? Me alegra muchísimo esa pregunta, ese cuestionamiento, porque se aporta mucho con la respuesta al pueblo dominicano. Nosotros terminamos recientemente, hace un mes, lo que le definimos como el trípode del sistema electoral dominicano. El sistema electoral dominicano, a raíz de la Constitución del año 2010, está fundamentado en 3 grandes leyes orgánicas. La primera ley que aprobamos, la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, en virtud de que la Constitución del año 2010 crea un ente jurisdiccional para dirimir los conflictos de cortes electorales, los temas contenciosos electorales entre partidos o en temas electorales propiamente dicho. Luego aprobamos, después de 17 años de discusión, la segunda ley orgánica más importante de este trípode, que es la Ley 3318 sobre partido, agrupación de movimientos políticos. Aprobamos, como ustedes recuerdan, en agosto del año pasado. Y finalmente este ciclo de reforma electoral que ha traído como consecuencia un nuevo sistema electoral en la República Dominicana, repito, derivado de la Constitución del año 2010, se completó el mes pasado con la aprobación de la Ley 1519, que es la Ley de Régimen Electoral, que sustituyó la 275-97, que era la obsoleta y vieja Ley Electoral Dominicana. Entonces nosotros tenemos una estructura, un sistema electoral totalmente renovado desde el punto de vista legislativo. En virtud de eso, el sistema electoral, y llámese mejor, el proceso electoral propiamente dicho, tiene una serie de regulaciones que no la teníamos. Y en ese sentido viene a darse lo que conocemos como un calendario electoral, que ya no es un calendario electoral que se deriva de resoluciones de la Junta Central Electoral, donde ella era que disponía los plazos y los periodos dentro del proceso electoral, sino que un calendario electoral que viene prácticamente en un 80% derivado de estas leyes orgánicas. Estamos hablando que son plazos no solamente fatales desde el punto de vista del proceso en sí, sino que son plazos legales. En ese sentido, y en este momento, nos encontramos en lo que lo llama el reglamento de la Junta Central Electoral, que tiene como fundamento la Ley 3318, en un proceso, en un periodo previo a la pre-campaña, que se inició legislativamente hablando en el primer domingo del mes de julio del año 2018. Es el año previo a la pre-campaña. A partir de julio de este año se inicia la pre-campaña formalmente hablando. La Ley 3318 establece que el primer domingo de julio se inicia la pre-campaña electoral, donde los aspirantes a candidatos, llámese los precandidatos, desarrollan bajo el esquema que le permite la ley de partido sus actividades proselitistas. Y esta pre-campaña termina el primer domingo de octubre en los procesos de primaria para aquellos partidos que eligen como metodología de elección de sus candidatos las primarias, sea abierta o cerrada. Y para los partidos que eligen otros métodos, llámese asamblea de delegados, de militantes o encuesta, entonces tienen el último domingo del mes de agosto, de octubre, para elegir sus candidatos por esos métodos. Ahí terminaría lo que sería el periodo de pre-campaña y la Junta procedería a finales del mes de octubre, como establece el calendario, a proclamar los candidatos electos por las diferentes modalidades. Que se menciona también previa, el 7 de junio. ¿Qué cosa es que hay que completar el 7 de junio? O en el mes. Ahí se inicia la pre-campaña. Mencionó julio ahorita. En el mes de junio. En el mes de junio hay varias tareas que los partidos tienen que completar. Más tardar la finalización del mes de junio en diferentes días, los partidos políticos tienen que haber enviado su padrón a la Junta Central Electoral. Aún no concurran a procesos primarios cerrados. Sí. Los partidos que concurren a procesos primarios
con padrón cerrado, con su padrón, tienen 2 meses previo a la celebración de las elecciones, llámese el primer domingo de octubre, para entregar ese padrón, porque la Junta Central Electoral tiene que auditarlo. Sí. En el caso del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, que va con padrón abierto de la Junta Central Electoral, la propia ley también le obliga a depositar su padrón en la Junta Central Electoral, porque ya la ley 3318 establece que los partidos tienen que tener publicado su padrón de militantes, incluso a través de los medios electrónicos de comunicación, llámese en la web. Eso tiene que estar debidamente transparentado. Igualmente hay un dato muy importante para junio, y es que los partidos tienen que notificar más tardar la 3ª semana de junio cuál es el listado de las candidaturas reservadas. ¿Qué significa esto? 20%. Que la ley establece que no hay posibilidad, es decir, está prohibido que un ciudadano se inscriba para participar en un proceso de elección de candidaturas en su partido sin saber las candidaturas que previamente están reservadas. Esto es muy importante porque en la práctica lo que se hacía era antes, ustedes bien lo saben, el pueblo dominicano, era que usted participaba en un proceso, obtenía una candidatura a regidor, que era el caso más ocurrido, y entonces el partido, después de usted ser candidato a regidor, entraba en un proceso de negociación, alianza con otro partido y le decía a usted, mire fulano, es que ya negociamos esa regiduría que usted ganó. Porque una barbaridad. Una barbaridad. Sí. Eso la ley lo prohíbe de manera rotunda y por eso, antes de los aspirantes a precandidatos inscribirse en su partido ya de antemano, desde el mes de junio, tienen que saber a cuáles posiciones van a competir sin el nombre. Es importante esto, una pregunta que siempre me hacen en las diferentes conferencias y talleres y seminarios que impartimos, que si en junio se va a saber quiénes son los ciudadanos que van como candidatos reservados. No, esas candidaturas no tendrán nombre. Todavía. Para ponerle nombre los partidos tienen, tienen 15 días antes de las elecciones primarias. Estamos hablando la última semana de septiembre, tienen los partidos que notificarle a la Junta septiembre-octubre, 15 días antes de las elecciones primarias, los partidos tienen que notificarle a la Junta Central Electoral el listado completo de sus precandidatos, incluyendo las posiciones que están ya reservadas. Bueno, entonces estamos claros. Junio tiene esos reclamos. Y julio tiene, porque si usted dijo julio, y tiene el inicio ya de la pre-campaña. El primer domingo de julio. Periodos. Junio es para una cosa, julio para lo otro. Sí. Es lo que quería establecer. Junio tiene que quedar todo claro cuáles candidaturas se han reservado para que los ciudadanos, los miembros del partido sepan por cuáles compiten. En el caso de un municipio, por ejemplo, como el municipio de San Juan de la Maguana, mi municipio tiene 13 regidurías. Ya la 3ª semana de junio, todos los miembros del PLD de San Juan de la Maguana que aspiren a regidor van a saber si de esas 13 regidurías se reservan 4, se reservan 5, se reservan 3. Entonces, cada ciudadano dirá, bueno, no son 13 por las que voy a competir. Voy a competir por 10 plazas, porque hay 5 que están reservadas. Desde luego, esas 5 no tienen nombre, pero ya el ciudadano sabe que va a competir por 10. Pero, mejor aún, tan pronto ese ciudadano se inscribe por una de esas 10, esas 10 no pueden ser reducidas a 8, a 9, a 7. Y todavía más favorable para el ciudadano y miembro de los partidos es que tan pronto gana esa candidatura, sea vocal, a regidora, a diputado, a cualquier posición de elección popular, tan pronto la gana, no puede ser despojado de lo que ha obtenido en un proceso de elección de esa candidatura. La ley crea lo que podríamos llamar culpabilidad a los que no cumplan con eso. Por supuesto, hay un régimen de consecuencias extremadamente estricto, riguroso, que tiene, en el caso de la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, tiene sanciones, multas sobre salarios mínimos que van
de un salario mínimo a 200 salarios mínimos, no solo para los miembros de los partidos, sino para los partidos en sí. Contempla la suspensión de un miembro del proceso electoral o el despojo de candidaturas también. Eso es un sistema altamente riguroso y hay tipos penales, sobre todo en la ley de régimen electoral, que conllevan incluso prisión de hasta 10 años. Mira. Entonces, sin lugar a dudas, hay un régimen de consecuencias implacable en estas dos leyes. Tal y como usted lo ha planteado, otros muchos líderes, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana han dado garantías al país de que bajo ninguna circunstancia el Partido de la Liberación Dominicana pudiera dividirse en el marco de todo este proceso electoral. Sin embargo, hay coyunturas que son delicadas, difíciles, porque esas confrontaciones naturales que se dan en un proceso electoral pudieran encontrar puntos tan neurálgicos, tan sensibles, que pudieran desatar los demonios al interior de cualquier agrupación política, por muy sana y por muy espíritu de cuerpo que tenga, como es el caso del Partido de la Liberación Dominicana. La coyuntura más delicada es la escogencia, sin lugar a duda, de la candidatura presidencial del partido. Por lo que uno ve en la mayoría de las encuestas, en todas las encuestas, de los que han salido como precandidatos o con miras a ser precandidatos, porque todavía no se... del Partido de la Liberación Dominicana, no hay duda de que el presidente Leonel Fernández lleva una ventaja ostensible. Sin embargo, esa ventaja y esa vocación a una precandidatura presidencial encuentra un elemento un elemento que pudiera ser un gran obstáculo en la posibilidad de que el presidente decida acudir, o sea, presentarse mediante un ejercicio que deberá conllevar cambios en la Constitución de la República. En ese caso, en el caso particular, porque estamos hablando que ya en julio tendrán que definirse la precandidatura, ya por eso hay quienes dicen, no fue en marzo o no ha sido en marzo la decisión, pudiera ser o deberá ser en junio más tardar. En ese caso particular de que el presidente decida eso, que no lo ha decidido, y que encima de eso inicie el proceso al interior del Congreso Nacional, que es el organismo que está llamado a tomar una decisión en esa dirección, ¿cuál sería la situación de la fuerza que representa el presidente Leonel Fernández? Como hemos llegado al punto, la pregunta porque esa va a ser la confrontación. La pregunta está muy clara y seguro que tú no la vas a olvidar. No, ¿y cómo la vas a olvidar? Entonces vamos a pasar unos mensajes. Sí, porque esa es la gran coyuntura para ver qué va a pasar con el PLD. Tengas tiempo suficiente de poder para procesar eso, sí. Está bien. Vamos a una pausa. Bien, agradecemos mucho su atención porque está con nosotros Henry Merán, diputado del PLD, miembro del Comité Central. Muy sopesado Henry Merán, es una persona... Yo digo que un joven de la segunda generación. Porque sí. Esos muchachos que nacieron en el PLD, pero eran jóvenes. Sí. Y recibieron la orientación de unos veteranos que son los que están al frente. Y como del que partido. Están interpretando la sociedad de hoy, que no es de confrontación hacia la... No es de gallo locura, sino de mucha racionalidad. Bueno, Merán, Henry, nos quedamos, Merán, en que yo estoy viendo que el ánimo está. Tú lo ves el presidente de la República hace poco, en una comparecencia pública que tuvo, habló precisamente de la unidad como el factor primario para echar hacia adelante una nación. Él hablaba en términos generales de la unidad y de que hay que propiciar la unidad y ponderaba incluso la alianza público-privada y todo eso para echar hacia adelante el país. Y ustedes han hablado, mira cómo hablas tú con relación a eso. Pero sin embargo hay realidades que son insoslayables y una de ellas es que hay una gran confrontación de un grupo importante, una fuerza importante que apuesta a que el presidente Danilo Medina siga, porque eso es así, y otra fuerza importante y vigorosa que quiere que el presidente Leonel Fernández vuelva. Eso habrá de definirse al interior del Partido de la Liberación Dominicana
Y si en el caso de que el presidente Danilo Medina así lo considere, deberá afrontar una situación de obstáculo que tiene constitucional, que solo se puede variar en el seno de la única instancia que está en capacidad de hacer eso, que es el Congreso de la República. Entonces digo yo, junio es una fecha fatal, porque ahí habrá que definirse para que justo en el 1 de julio se diga cuáles van a ser los precandidatos. En el caso de ese escenario, que es el más delicado para el presidente Leonel Fernández, sus aspiraciones, en ese escenario, de que el presidente lo decida, ¿cuál va a ser la actitud de esa fuerza Mire, si se decidiera? Si hay una verdad insoslayable, irrefutable, invariable, es que la Constitución de la República en su artículo 124 y 20º transitorio establece la imposibilidad de que el compañero presidente de la República pueda postularse una vez más en las elecciones de cara al año 2020. Pero eso se puede modificar. Bueno, se podría modificar si se contara con la posibilidad legislativa y sobre todo si el ambiente político en el pueblo dominicano existiera para eso como existió en el año 2015. Sí, pero eso es subjetivo. ¿Qué ocurre? Nosotros apostamos, la fuerza política que encabeza el presidente Leonel Fernández, es que la madurez, la cordura, el sentido común elemental, si puede haber sentido común elemental, vaya usted a saber, aspiramos a que prima aquí. Y que la Constitución de la República sea respetada, que la regla de juego elemental que rige un Estado, en este caso el Estado Dominicano, que es su Constitución de la República, sea respetada y no sea vulnerada, en virtud de que eso es lo que le permitiría al pueblo dominicano seguir transitando la ruta, el camino del desarrollo, del progreso, de la modernidad institucional que viene transitando y que viene consiguiendo. El éxito del Partido de la Liberación Dominicana en el ejercicio del poder es que nuestro partido ha estado en manos de grandes cerebros, sin lugar a dudas. Y el primer cerebro y más grande cerebro de todos fue el cerebro del profesor Juan Bosch. Y ese cerebro es que no ha permitido, conjuntamente con otros cerebros, sobre todo el del presidente Leonel Fernández y del presidente Danilo Medina, estar a la altura y al nivel político en el ejercicio del poder que hemos estado hasta el día de hoy. Y nosotros aspiramos a que el presidente Danilo Medina, un hombre extremadamente experimentado en términos políticos, inteligente, con unas dotes y capacidades en el ejercicio del Estado que ha demostrado que son impecables, pueda perfectamente, y tenemos la confianza de que así será, entender y considerar que el ciclo en la dirección y la jefatura del Estado pues tiene que terminar de manera inevitable en el año 2020. La pregunta que siempre se hace, bueno, el presidente quiere seguir en el Palacio Nacional. Claro que sí, él y lo querría cualquier otro. Ahora, ¿puede seguir? Evidentemente que no puede seguir, porque no es decir, el Estado, la Constitución de la República es el límite del poder político y está claramente establecido. Entonces usted accede al poder bajo una regla de juego y está clara que el primero que está llamado a respetarla es el propio presidente de la República. Y yo voy a externar la siguiente consideración también. Más que la posibilidad o el deseo del propio presidente, que no lo dudo, de permanecer en el poder, el deseo grande lo tiene su círculo, ¿verdad? Su entorno. Aquellos funcionarios que entienden que habilitando esa posibilidad pues garantizan mayor ejercicio de poder, lo cual es ilegítimo, aunque sí entendible. Ahora bien, ¿quién es el líder? ¿Quién tomará la decisión correcta para beneficio de la institucionalidad democrática del pueblo dominicano? Es el propio presidente Danilo Medina. Con relación a la parte final de la pregunta, ¿qué pasará? Una catástrofe desde el punto de vista, claro, institucional, sí. ¿Y por qué? Si aquí se procura
alterar las reglas de juego democráticas del pueblo dominicano establecidas en la Constitución. Pero si el Congreso lo decide, eso no es ninguna catástrofe. Pero mire, es de público conocimiento, y más aún lo que hacemos vida legislativa, de que no existe la votación calificada que establece la Constitución de la República para ser modificada. En este momento no existe. En este momento no existe. Ni podría existir. Bueno, pero si a partir de ahora comienza a existir, el pueblo dominicano sabe de qué manera, de qué manera puede construirse esa mayoría. Porque miren, la voluntad es una cosa y la finalidad del voto es otra. La voluntad y la adhesión hacia una reforma constitucional no existe como posibilidad en el Congreso de la República Dominicana. Es más, nosotros como coordinador del equipo de legisladores del presidente Leonel Fernández, particularmente de los diputados del presidente Leonel Fernández, hace 5 meses y medio éramos 33 legisladores, hoy somos 43 y seguimos subiendo sumando todas las semanas. Es decir, que más que disminuir, como podría pensarse y referirse uno al año 2015, que en esa oportunidad íbamos perdiendo, fruto de la dinámica que existía. Ahora todo lo contrario, ahora vamos aumentando y ya tenemos 10 más rumbo a 12. Déjame seguir como abogado del diablo, espérate. Pero dentro de esa misma línea de pensamiento, Mozart, él decía, y lo dijo fuera de cámara, pero me gustaría que usted lo diga. Entonces, para todos, compartirlo con todos nosotros. Mire, es que la decisión de mantener la unidad del PLD solo reposa en el presidente. ¿Eso por qué? Sí, la unidad del PLD está garantizada en 2 factores fundamentales. En el respeto a la Constitución de la República y en el acuerdo de los 15 puntos del año 2015. En primer lugar, respeto a la Constitución de la República y el acuerdo suscrito por todos los miembros del Comité Político debidamente notarizado en el año 2015, refrendado por el Comité Central del Partido y aprobado finalmente de manera irrefutable a finales de octubre del año 2015, el famoso acuerdo de los 15 puntos que establece claramente cuáles son las reglas de juego y la base de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, por un lado. Y en segundo lugar, la unidad del PLD está garantizada con los 2 millones de firmas que los dominicanos le han reiterado, ratificado al presidente Leonel Fernández para que llegue al Palacio Nacional en el año 2020. Por vía de consecuencia, la decisión del presidente Leonel Fernández de aspirar a la presidencia de la República y ser el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana es una decisión que está tomada. Y es una decisión invariable. Por vía de consecuencia, a diferencia del año 2015, donde nosotros no tomamos decisión porque estábamos esperando que los vientos soplaran, en este caso picamos adelante, como decimos en buen sanjuanero, y la decisión la tomamos y el presidente Leonel Fernández de manera gráfica establece que no hay marcha atrás. Y esto significa que nosotros enfrentaremos en cualquier terreno de manera decidida el atropello, la vulneración a la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Mire, yo soy de lo que creo humildemente que un organismo institucional que hace es un organismo institucional capaz de deshacer y rehacer. Creo que todo ese proceso que se llevó para colocar en la Constitución de la República esa objeción a una posibilidad de que el presidente Danilo Medina vuelva a presentarse. Los mismos organismos que llevaron hasta ese punto pueden perfectamente bien retomar los pasos y hacer lo propio para cambiar esa decisión que tomó legítimamente un organismo del partido. El Partido de la Liberación Dominicana tiene una correlación de fuerza que todos conocemos. Hay una correlación de fuerza a nivel de todos los organismos de dirección del partido que está ahí y que pudiera manifestarse a partir de una decisión que tomara el presidente Danilo Medina. Si el presidente Danilo Medina decide, sí, yo voy a intentarlo, voy a procurar la candidatura,
el primer elemento que habrá de que tomar en cuenta es que esos organismos conozcan de esa decisión del presidente y actúen en consecuencia. Y lo que surja de ese partido y de sus organismos tiene toda la legitimidad que tuvo en aquel momento cuando decidieron lo otro para colocar esos acápites en la Constitución de la República. Lo que estoy ahora como abogado del diablo porque es la realidad que estamos afrontando, no es otra cosa, no es ilusión, eso es así. Entonces, eso por un lado, eso por un lado. Y por otro lado, en el seno del Congreso Nacional en su momento, siendo así, podrán tomarse una que otra decisión en tal o cual dirección también. Si el Congreso Nacional entonces decidiera, por la naturaleza que sea, en cada uno de sus miembros, decir, votamos porque se varíe esa decisión y el presidente, y darle paso, ¿por qué hay que decir que eso sería? ¿Por qué temer, dices ¿Por tú? qué temerle a eso y que va a entrar el mar al país, que se va a descomponer todo? Mire, aquí hay una situación que está por encima incluso de nosotros como dirigentes políticos. ¿Qué cosa? Y es el erradicar, y yo diría en términos particulares, que está por encima de mis intereses como miembro de un equipo que encabeza el presidente Leonel Fernández, que estamos dedicados a procurar que él llegue al poder en el año 2020. Hay algo que está por encima de todo esto. ¿Qué cosa? Y es erradicar la percepción de que todo se puede desde el poder. Yo creo que no. Yo creo que nosotros como dominicanos tenemos un gran compromiso independientemente de nuestros intereses políticos y el deseo de llegar al poder. Y es instaurar en la República Dominicana la cultura, una tradición de respeto a la institucionalidad que está planteada en la Constitución de la República. Le voy a decir lo siguiente, porque ciertamente usted y una parte de la población puede considerar que, bueno, si se hizo una vez, se puede hacer dos veces. Pero si se consiguió, supuesto. ¿verdad? Esa es una idea que la hemos venido arraigando desafortunada y desgraciadamente la clase política en una parte de la población, de que, bueno, mira, yo estoy ahí, varío lo que tenga que variar, consigo de la manera que lo pueda conseguir variar eso y me quedo en el poder. Desgraciadamente nosotros, de forma irresponsable, los dirigentes políticos hemos procurado y hemos provocado ese análisis en una parte del pueblo dominicano. Y es justamente de lo que se trata todo esto, de eliminar eso. Y le voy a... De hecho, el presidente Fernández lo eliminó cuando desistió de sin lugar a dudas. Esa es otra cosa. El presidente hizo tres magníficas gestiones, y ahí iba, justamente a eso iba. Mire, en el año 2011, los aprestos para que el presidente Leonel Fernández permaneciera en el poder y desconociera la Constitución que él promovió su aprobación en el año 2010, también fueron arduos, se diligenciaron. Habían compañeros de nuestro propio equipo, desde luego, funcionarios del gobierno, como ocurre ahora. Había entusiasmo por claro, seguir. Porque ahora ¿quiénes son ¿Cómo hay entusiasmo por regresar? Como la mayoría de esos funcionarios de Leonel que quieren volver. Eso es legítimo. Estoy transportando a ese momento y en efecto. Pero que eso es legítimo también. Había entusiasmo por todos esos funcionarios del gobierno de Leonel quieren volver al poder y eso es legítimo. Sí, ¿quiénes son? Igualito los que están se quieren quedar. Sí, que es ilegítimo. Que es ilegítimo. ¿Por qué? Sí, porque viola la Constitución de la República. Al momento viola las es reglas de ilegítimo. juego. Sí, al momento es ilegítimo. Sí, está bien, pero si hay un proceso, como digo, que va a partir desde el partido. Recordemos eso, yo estoy hablando del partido. Que salga del seno del partido. Leonel tiene a su favor que no lo intentó. Pero eso fue una decisión de Leonel. O sea, la credibilidad en el aspecto del respeto a la Constitución está del lado de Leonel. Sin lugar a dudas. Y voy a poner como ejemplo. Eso es un y voy a juicio de poner valor. como ejemplo. Sí, por eso. Eso es un juicio de valor. Todos son juicios de valor. Por eso son todos juicios de valor. En materia política. Pero no son verdades irrefutables. Esos son juicios de valor. Ahora, en este caso es tan ilegítimo que quienes promovieron que las reglas de juego fueran así, ahora son funcionarios que promueven variarlas. Yo creo que eso no es responsable. No es responsable. No puede cambiar la gente. Muchas veces ni decente. No, los hombres debemos respetar nuestra palabra. Es un fundamento de la vida en sociedad. Ahora bien, para ponerle el ejemplo de que esto ocurre,
porque ocurrió también en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, compañeros de nuestro equipo, funcionarios, porque siempre lo que empujan la variación de las reglas de juego institucionales son los funcionarios públicos, sobre todo los que están más cerca del poder en el Palacio Nacional. Esa es la naturaleza. Y le estoy hablando de manera responsable, incluso de lo que ocurrió en nuestro propio equipo. Esos compañeros en el año 2011 diligenciaron convencer al presidente Leonel Fernández para que quebrantara el desarrollo democrático que venía teniendo el país y variara y modificara las propias reglas de juego que el presidente había impulsado en la mejor constitución que ha tenido la República Dominicana, que fue la del año 2010. Y esos compañeros hicieron un trabajo a esos fines. Y a mí se me consultó en su momento, como diputado de la República en esa oportunidad, para que yo fuera parte de ese ciclo y ese trabajo que procurara variar la Constitución del año 2010 y que el presidente Leonel Fernández permaneciera en el poder más allá del año 2012. Y nosotros de manera responsable entendimos que eso no era posible, por la misma coyuntura, circunstancia y motivo que no puede ser posible ahora. Porque fíjese, no es decente, no es lógico, no es responsable, ¿cómo liquida, no es saludable, como el de Danilo Medina, no es saludable que si usted llega al poder bajo una regla de juego y un marco democrático institucional, usted procure mantenerse en el poder, variando para su propio beneficio. Pero la política tiene su dinámica. Pero no esa dinámica. Sí. Nosotros, tiene su dinámica. Y como usted señalaba, nosotros lo que somos de una segunda camada, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, de una tercera camada. En el caso del PLD, yo pertenezco a una tercera generación de PLDistas. El presidente Danilo Medina, el presidente Leonel Fernández pertenecen a una primera generación de PLDistas. Nosotros como tercera generación del PLDismo no aspiramos a eso. Nosotros aspiramos al respeto de la institucionalidad, al respeto de las reglas de juego que los propios dirigentes políticos le damos al pueblo dominicano. Esa regla de juego que se procura variar, en este caso, algunos compañeros, esa regla de juego se la dimos nosotros al pueblo dominicano en el año 2015 y fuimos nosotros que le dijimos a los dominicanos y las dominicanas, mira, el sistema institucional dominicano está fundamentado en esta Constitución y esta Constitución contendrá estos dispositivos, estas reglas de juego. Entonces, como que no es responsable, no es decente que nosotros cada 4 años dicen que caigamos en esta dinámica le vulnera un derecho al presidente. Negociar la Constitución para mantenernos en el poder. Pero se le vulnera un derecho al presidente Danilo Medina de cerrarle el paso así. Mire, señalado de que ese presidente no puede continuar, no puede volver al poder. Mire, yo con mucho gusto, porque hemos tratado la parte política, podemos entrar a la parte constitucional de lo que yo entiendo sea algo, porque no solo soy, yo de eso no sé. No solo soy profesor de Derecho Constitucional, sino que me apasiona el estudio del Derecho Constitucional. No se le vulnera ningún derecho, en lo absoluto. No, en lo absoluto, como tampoco se le vulnera a un dominicano que no tenga 30 años aspirar a la presidencia de la República. Es decir, en lo absoluto. Son condicionantes y condicionantes que él mismo promovió, como las condicionantes que se establecen que para ser diputado como soy yo debo tener 25 años de edad. Entonces mínimo no se le está vulnerando ningún derecho al que tiene 20 años. Yo lo único que le digo, diputado, se nos terminó el tiempo. Qué buena conversación. Sí, muy buena. Era muy buena conversación. Tengo que confesar, muy buena conversación. Bueno, pero le digo una cosa, la política tiene sus códigos, tiene su moral, tiene su ética y tiene sus fantasmas. Tiene sus fantasmas. Esos fantasmas lo vamos a combatir. Tómalo en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Señores, nosotros volvemos mañana, Dios mediante.